La fosa de las Marianas en el Océano Pacífico Occidental es el lugar más profundo de nuestro planeta. Si arrojas una piedra al agua, navegará 11,000 metros antes de tocar el fondo. Pero a diferencia de tu cuerpo, la roca no experimentará ninguna consecuencia desagradable. Después de todo, no se ve afectada por toda esa inmensa presión que se acumula cuanto más profundo vas. Pero entonces, ¿qué pasaría con tu cuerpo en el fondo de la fosa de las Marianas? Ponte las aletas. Es hora de zambullirte y contén la respiración. Estás a 1,5 metros por debajo de la superficie y todavía es bastante cómodo ahí abajo. Estás acostumbrado. Vas a esa profundidad mientras te sumerges en una piscina o tal vez en la playa, cuando miras peces exóticos nadando cerca del fondo. Pero estás decidido a llegar al punto más profundo de la fosa de las Marianas, el abismo Challenger. Así que sigues adelante. 10 metros. Ahí es donde comienzas a sentir cierta incomodidad. Aquí la presión que se ejerce sobre tu cuerpo se ha duplicado. Te duelen un poco los oídos y los pulmones. Esto se debe a que las personas tienen muchas bolsas de aire en el cuerpo. Bajo presión, estas bolsas se encogen en volumen y puedes sentirlo. Pero no te preocupes. Tus órganos no están hechos de metal, son lo suficientemente flexibles para soportar incluso más presión que esa. Lo que debe preocuparte a esta profundidad es el tiburón blanco. Si quieres cenarte, estás en un problema peor que la presión alta. Por eso es mejor que sigas buceando. Alrededor de 20 metros bajo el agua. Ahí es donde necesitarás una linterna y tanques de aire, ya que te quedarás sin aliento. Los rayos del sol apenas llegan hasta aquí y está bastante oscuro. Por la misma razón, estás enfriándote. ¿Qué tal ponerte un traje térmico, que es lo que suelen llevar los buzos? Está mejor ahora. Pero aunque te sientes más abrigado, te empiezan a doler mucho los oídos y tus pulmones se han reducido casi 3 veces de su tamaño normal. Esto puede ser peligroso para un buceador inexperto. Pero eres lo suficientemente valiente y ahora ya estás a una profundidad de 30 metros. Solo los buceadores profesionales llegan a esa profundidad sin equipo especial. La presión aquí es 3 veces mayor que la que experimentas en la superficie. Algo extraño comienza a pasarle a tu cuerpo. No se parece a nada que hayas sentido antes. Y la razón es tu tanque de aire. El aire comprimido en el interior es principalmente nitrógeno, 78%, y oxígeno, cerca del 21%. Pero en el fondo, el nitrógeno se vuelve un poco tóxico. Puede hacerte hacer cosas extrañas. Es posible que olvides que estás bajo el agua y te quites la máscara de oxígeno. Pero si tomas tanques con más oxígeno en ellos, los mareos y otras sensaciones extrañas pasarán. 60 metros por debajo de la superficie. La presión aquí es 7 veces mayor que en la tierra firme. Ahora incluso el oxígeno se vuelve peligroso para ti. Tienes que respirar un poco de gas con helio en él. Una fuerte caída a una profundidad de 214 metros. Esta marca es el récord mundial de buceo libre. Una vez, Herbert Nietzsche logró llegar a esa profundidad sin ningún equipo especial o tanques de aire. Después de eso, recibió el título de el hombre más profundo de la Tierra. En 2012, trató de romper su propio récord y se sumergió a una profundidad de 253 metros, pero eso no terminó bien para su salud. Como sea, si te hubieras entrenado para contener la respiración durante tanto tiempo, quizá ahora tendrías muy pocos problemas. A esta profundidad debes comenzar a mirar a tu alrededor nuevamente, porque puede haber mucho tráfico. Los submarinos viajan a esta profundidad y seguramente no querrás chocar con uno de ellos. Unos pocos metros más profundo y has alcanzado los límites del cuerpo humano promedio. Al mismo tiempo, experimentos de laboratorio han demostrado que las personas pueden soportar una presión aún mayor. Fue así. Un buzo entró en una cámara especial del tamaño de una habitación. Los científicos simularon alta presión, comparable con una inmersión profunda dentro de esta cámara. De esta manera, los investigadores descubrieron que una persona entrenada puede soportar una presión similar a la de una profundidad de 500 metros. Pero el buceador no podía simplemente salir de la cámara después de terminar el experimento. A alta presión, el nitrógeno, el helio y otros gases se acumulan en el cuerpo. Y si normalizas la presión de una vez, esos gases se forman en burbujas. Las consecuencias son extremadamente desagradables, por decirlo suavemente. Así que tienes que hacer un ascenso gradual desde esta profundidad. De esta forma, los gases pueden salir de tu cuerpo de manera natural. A veces, una inmersión lleva unos minutos, pero llegar a la superficie se prolonga durante muchas horas. Es por seguridad. Ok, ahora tienes que ponerte un traje especial.
De lo contrario, no podrás sumergirte más profundamente. Puede protegerte a una profundidad de hasta 700 metros. El traje está sellado y la presión en el interior es exactamente la misma que en la superficie. Pero demasiado pronto, la protección del traje ya no es suficiente. Necesitas un nuevo medio para continuar tu descenso, y ese es el submarino Tritón 6600. Ahora que estás sentado dentro de una gran máquina de hierro, te sientes como si estuvieses conduciendo un automóvil, solo que este vehículo vale $5,5 millones. Ciertamente no quieres romperlo, así que tienes mucho cuidado. Has alcanzado una profundidad de 2010 metros, ni se te ocurra salir del submarino. La presión aquí es 200 veces mayor que en la superficie. Tu cuerpo simplemente no sobrevivirá a esta experiencia. Todavía quedan casi 9.150 metros hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Si te teletransportaras allí mismo, una enorme columna de agua de casi 11 kilómetros de altura te presionaría con toda su fuerza. Tu recorrido turístico terminaría antes de comenzar. Incluso los submarinos presurizados no pueden soportar este tipo de fuerza. Las grandes máquinas de metal simplemente explotan como globos de aire. Por el momento, la gente solo explora el fondo de la fosa de las Marianas con la ayuda de robots y drones. Una de esas máquinas es Nereus. Este es un vehículo submarino autónomo que fue construido específicamente para el buceo en aguas profundas. Puede soportar presiones 1000 veces mayores que las de la superficie y alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. En mayo de 2009, Nereus llegó al fondo del abismo Challenger, el punto más profundo conocido de nuestro planeta. Gracias a esta máquina y a sus 2 cámaras, la gente pudo ver lo que estaba pasando a esa enorme profundidad. Pero la gente también ha puesto un pie en el abismo Challenger. En 1960, el batiscafo Trieste descendió hasta su fondo. La nave transportaba a 2 tripulantes. Por desgracia, no podían ver bien los alrededores, ya que solo había una pequeña ventana en el batiscafo. Eso ayudó a que la estructura del barco se mantuviera fuerte. Además, para resistir la increíble presión, las paredes de hierro del batiscafo tenían 13 centímetros de espesor. Pero cuando los exploradores llegaron al fondo del océano en el abismo Challenger, uno de los cristales de la ventana se agrietó. Afortunadamente, el barco aún pudo pasar unos 20 minutos en el fondo del océano, y luego subió a la superficie. Pero hay criaturas vivientes que están acostumbradas a condiciones tan increíbles. El pez caracol de las Marianas, por ejemplo, vive a una profundidad de 7.300 metros. Incluso el fondo de la fosa de las Marianas está habitado. Allí viven bacterias y virus. Están acostumbrados a bajas temperaturas y altas presiones, y su alimento es todo tipo de materia orgánica que se hunde hasta el fondo del océano. Las personas también pueden sobrevivir en otras condiciones extremas, por ejemplo, en el espacio. Es un vacío. A diferencia de lo que cree mucha gente, no hace frío. Tampoco es tan denso como el aire o el agua. Es por eso por lo que perderías el calor de tu cuerpo muy lentamente. Pero puedes hacer un experimento. Usualmente el agua hierve a 100 grados Celsius. Supongamos que colocas un vaso de agua en una cámara especial y bajas gradualmente la presión. Cuanto menor sea, menor temperatura necesita el agua para hervir. Eres 70% agua, y dado que el espacio es un vacío casi absoluto, la presión es extremadamente baja, casi 0. Y ahora, piensa en lo que puede pasar con tu sangre líquida. Creo que puedes imaginar las consecuencias, ¿no? Además, tus órganos internos comenzarían a expandirse. Pero eso no es un problema. Tus tejidos son flexibles y puedes soportar tal experiencia. El principal problema sería la falta de oxígeno. Sin aire, pronto perderías el conocimiento, y aún así, si el equipo de rescate pudiera llegar a ti en 1 o 2 minutos, estarías bien. Pero hay organismos vivos que pueden sobrevivir incluso allí. Una especie bacteriana prosperó en el espacio exterior cerca de la Estación Espacial Internacional durante 3 años. A estas bacterias no les importa el vacío y la falta de oxígeno. Incluso lograron sobrevivir a la fuerte radiación solar. Bueno, creo que merecen el título de las bacterias más resistentes del mundo.